De Locura Podcast Conversaciones de madre e hija. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Locura, Conversaciones de madre e hija. Bienvenida, mi amor. Hola mamita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Mami, yo feliz también de estar hoy compartiendo un podcast más contigo, aquí tomándonos un cafecito. Sí, claro, rico, rico. Sí, porque, bueno, nosotros por lo general grabamos en las tardes, entonces pues, el tintico es esencial. Y más para el tema que tenemos el día de hoy, que también me encanta y mucho por hablar del tema, y es de las consecuencias tanto negativas o positivas de la orfandad materna. Sí, es un tema preciosísimo que vivimos o viven más o menos, no, digamos que vivimos, siempre sea por el uno o el otro lado. Porque siempre, a pesar de que alguno de los dos eh, faltaron o pudieron haber estado aparentemente los dos, pero hubo carencia de alguno. Eso es cierto. Y ese es el punto, yo creo que donde nace todo, porque cuando hablamos de orfandad, creemos que simplemente es cuando quedamos en una condición de ser huérfanos. Y no necesariamente nuestros padres tuvieron que haber muerto, o en este caso la mamá tuvo que haber muerto, para nosotros como seres humanos sentirnos en una condición de orfandad. Muy bien lo has dicho, mami. Hay muchos padres que aparentemente físicamente pueden estar presentes en la casa, pero pues no están haciendo su trabajo o no hicieron su trabajito como debe ser. Y eso no ocurre solo en las mujeres, sino también en los hombres. Cuando hace falta una de las dos figuras, en este caso, vamos a hablar de la mamita. Así es, así es. Y es que es un tema bien importante, bien interesante, como mi mami lo decía. Prácticamente yo digo que en algún momento todos hemos sido huérfanos, ya sea por un momento de nuestra vida en específico o porque así vivimos la mayoría de nuestra niñez, juventud y ya pues la adultez. Pero en algún momento los seres humanos experimentamos ese sentimiento de orfandad. Sí, señora. Em, y más, y más hoy en día. ¿Por qué lo repito ese y más y más? Porque es que hoy en día reemplazan literalmente el celular o el computador por la mamá o el papá. Prefieren ir a un celular que a que la mamá le hable, sea el niño o la niña. Dice, ay mamá, contigo no se puede hablar. O sabes qué, no me hables. ¿Sí? Y se refugian en un medio electrónico. Cuando se experimenta la orfandad, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, vienen unas consecuencias que es ahí donde podemos evidenciar que en las conductas, en las emociones, se ve evidenciada que una persona tuvo la ausencia, en este caso, de la mamá. Así es. Así es, mi amor. Cuando es en un hombre, en un niño, es diferente cuando es en una niña. Y es que arranquemos por algo muy en especial, y es que las consecuencias en las mujeres es diferente a las consecuencias en los hombres, tanto positivas como negativas. Por eso decidimos hacer dos podcasts sobre este tema. Vamos a hablar primero de las consecuencias de la orfandad materna, tanto en hombres como mujeres, y en nuestro próximo podcast estaremos hablando sobre las consecuencias negativas y positivas en la orfandad paterna. Así es. Así que entrando en materia, mami, yo he decidido que hoy hablemos como en una situación comparativo. Tengo unos temas a tratar y la idea es que vayamos desglosando tanto lo que pasa en el hombre como las consecuencias que pasan en la mujer. Y empecemos por una área y una dimensión muy importante que es la emoción y el apego. Bueno, mi amor, esa partecita es muy fundamental, el saberla llevar desde niño, porque hoy en día suele suceder, mi amor, que hay muchas personas que simplemente deciden separarse
y se acabó. Todo comienza por ahí, comencemos por ahí, Sí. porque ese es un tema muy fuerte. No importa la edad que tenga, si es muy pequeñito, uno dice, no, eso lo va a superar muy rápido porque es muy pequeño. Ahora, si ya tiene sus años, no importa, 18 o 20, dice, ya está grande para que lo comprenda y para que lo entienda. Y No hay edad para eso, mi amor. es delicado, mami, porque en mi caso, que Santi no creció con el papá, yo en algún momento llegué a pensar, no sé, o sea, es un pensamiento hasta ridículo que tiene uno, pero en algún momento pensé y dije, lo que uno no tiene no le hace falta. Pensé yo como en cierta manera, como encerrándolo de manera global, ¿no? Entonces dije, ¿cómo Santi va a extrañar algo que nunca tuvo? ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta, Santiago no tenía ni los 7 años cuando se le empezaron de repente a ver unos comportamientos que uno decía, pero ¿de dónde? ¿Qué está pasando? Y evidentemente, pues considero que siempre hemos sido unas personas que más allá de lo espiritual, pues, y de ser de mente muy abierta y estar uno apercibido qué es lo que está pasando en su alrededor y que las conductas de una u otra manera se llevan a cabo por algo, algo que se gestó tan más que todo en el corazón y en el espíritu. Y en este caso, por ejemplo, muy puntual de Santiago, de mi hijo. Y es ahí donde me doy cuenta que no necesariamente él tuvo que haber compartido con su papá para que le hiciera falta, sino que es una necesidad de por sí innata en el ser humano. Sí, señora, es una necesidad, así como en lo físico, también es en lo espiritual, mi amor. Ya que estamos hablando un poquito y un poquito, dijo por ahí alguien. Entonces, en lo físico, en lo natural, es algo que usted necesita, es un vacío con el que el ser humano necesita llenarlo. Y por eso Dios no puso, ejemplo, que uno resultara embarazadito solo, porque tuvieron que haber dos personas para haber otra tercera. Claro, porque de una u otra manera la mamá cría de una manera y el papá de otra. O sea, ven la educación, la formación de su hijo, la maternidad y la paternidad de manera diferente el uno al otro. Claro que sí, mi amor. Y un hijo nace de la unidad de qué? De dos personas. De la cigüeña. Ese cuentico, hasta mi generación lo creí y me lo comí. Literal, porque hasta los 9, 10 años pensaba que por un cuadrito venía la cigüeña a traer los hijos. Pero ya ahorita, no, mi amor. Ya ahorita no, ya ahorita, desde gradito cero, desde que están en el jardín, empiezan a ver que su papá lo va a recoger un día, que su mamá va al otro día o lo deja el uno o lo saca el otro y a este solo lo saca o la mamá o el papá o la abuelita o alguno que no Reemplaza al otro. reemplaza al otro. Es muy cierto. Y lo más especial de este tema, mami, es que en la investigación que hicimos, pues todas estas dimensiones se ven diferentes, se reflejan diferente en los hombres y en las mujeres. Te voy a contar cómo se ve reflejada lo que son las emociones y el apego en los hombres cuando es huérfano de madre. Estos hombres tienden a reprimir las emociones, aprenden que mostrar tristeza o necesidad es debilidad y esto puede llevar a la frialdad afectiva o dificultad para expresar amor. Así es, mi amor. Ahí por eso el hombre es machista. No dejar que la mujer lo domine, por llamarlo así. Eh, Aunque hay mujeres que salen pagando, ahí es donde sale pagando las consecuencias de la ausencia de la mamá. No hubo la mamá, o si la hubo muy brava o muy débil, Exacto. o la mamá no tenía voz ni voto, o era la que mandaba y no dejaba que el papá la tuviera. Así, entonces, como vamos a hacer diferencias entre mamita y papito,
Entonces, a esta vez es la mamita. Y la Entonces, la mamá. mamita era muy bravucona Ujú. o muy débil. Entonces, el niño dijo, no, él creció con eso y dijo, yo no voy a dejar que él haga lo que hacía con mi mamá. Claro, es que por eso hablamos y aclaramos desde el principio que no necesariamente tenemos que ser huérfanos para experimentar que hay una ausencia materna en este caso. Bien lo decías, mami, la mamá pudo estar presente, pero no desarrolló bien su papel. No culpando a la mamá, porque lamentablemente venimos de unas generaciones pasadas donde el tema de las emociones era un tema mandado a recoger, ni siquiera se hablaba de eso. Entonces era simplemente usted se comporta de esta manera y punto. Y más de las mamás, más de las mujeres. Venimos de una generación súper machista, generaciones muy machistas, donde las mujeres, pues, lo que tú decías, ni voz ni voto. Entonces la mamá ni siquiera podía decirle a su hijo, no, de repente, frente a alguna situación, no, mi amor, mi hijito, tranquilo, llore, no hay problema, venga para acá. No, sino que de repente, pues por llevarle la idea al papá, a, a, sí, a la figura paterna, pues se le hacía caso a lo que dijera el papá y punto. Eso es verdad. Y no, ella no pudo desarrollar su papel bien como mamá. No podía en algunas ocasiones defenderlo, Ujú. donde él decía, pero mi mamá estaba mirándolo todo, mi mamá hubiera podido hacer algo por mí y nunca lo hizo. Ujú. Es ahí donde cuando nosotros entendemos, sobre todo en las parejas, con quién me estoy emparentando, con quién me estoy dando a conocer, con quién quiero armar una familia. Si yo no voy a la raíz de quién ha sido esa persona, cómo fue criada, cómo fueron inculcados sus valores, qué es lo importante, qué no es lo importante para esta persona, es ahí donde podemos entender por qué esta persona de grande actúa de esta manera. Y acá bien nos dice, cuando un hombre es huérfano de madre, pues primero tiende a reprimir sus emociones. Y un hombre cuando reprime sus emociones, pues tristemente este hombre le es difícil darse a expresar, darse a entender, expresar que se siente triste, que se siente mal, porque todo esto lo lleva a él a pensar de que se va a ver débil ante el amor. O darle a conocer un sentimiento tan bonito como es en una pareja, que es decirle a la persona te amo, te quiero. Entonces, decirle el esposo a la esposa o al cónyuge, decirle te quiero, te amo, mi amor, eso le hace ver débil. Él dice, él dentro de él dice, eso me quita superioridad, eso me va a hacer ver menos y me la van a montar. Entonces, él, por eso de su boca, a lo mejor cuántos no llegamos a escuchar de que el papá nunca le dijo a la mamá, Sí. te amo, mi amor, que es algo tan fácil, pero de novios a lo mejor ni siquiera lo hicieron, porque hay en generaciones pasadas, como tú decías, mi amor, simplemente tú te casas con este, o mira que tú me gustas, o el compadre me propuso que ya tiene la hija para casarse, entonces que se case con usted. Ay, Dios mío. Y así sucesivamente Y iban nunca nació el pasando. amor. Entonces Exactamente. fueron hogares formados sin amor. En cambio, mami, cuando una mujer es huérfana de madre, tienden a pasar las siguientes cosas. Tiende a sobrecargarse emocionalmente. Su vacío se traduce en sobrecarga, ansiedad afectiva o miedo a no ser suficiente. Puede cargar el peso emocional de todos a su alrededor. Alcahueteo permisivo, pasa a ser Ujú. uno ya muy permisivo. Ay, no, es que pobrecito, es que pobrecita la niña, es que esto, no, es que cuántas abuelitas no están criando un poco tototón de nietos que le vienen a traer las hijas, porque pobrecita, que por esto, por aquello, y no son capaces de pararse en firme, mi amor, y decirle, mi amor, estás cometiendo un error, así no es, aquello. ¿Por qué? Porque las mamás nunca se le opusieron a ella también a decirle lo mismo. Entonces, he ahí por eso, ya hoy en día dice, no, pobrecita, a mí me prohibieron tanto todo que yo mejor a la niña no le prohíbo nada. Sí, o también lo podemos traducir de que se sobrecarga emocionalmente y es que
pues nunca aprendió a hablar de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, pues prefiere callar, calla y calla y calla, normaliza ciertas cosas que cuando se dice explotar, No hay quien se salve de la claro, explotada. cargan con el peso emocional de todo lo que pasa a su alrededor. Es decir, tiende a cargarse muy fácil con lo que le pasa a sus hijos, a sus hermanas, a su mamá, a su papá, a todos a su alrededor. Y oiga, qué difícil es ver a una persona que sufre de esa manera porque uno a veces por más que trata de explicarle que no se tiene que cargar por los demás, esa persona es difícil que lo entienda, mamá. Sí, eso es verdad. Eso es verdad porque ya se acostumbró. Otro tema también, mami, que se empieza a atacar mucho, es una dimensión muy importante y es la identidad personal de una mujer y de un hombre. En el caso de los hombres, su identidad puede construirse desde la autonomía forzada. Suele crecer con la sensación de que debe protegerse solo, volviéndose autosuficiente o desconectado del afecto. O sea, él cree que no le hace falta, o ella, el ser, cuando me refiero a él, me refiero al ser, sea el hombre o la persona como tal. Cree que o ya puede vivir sin ella, ya me desligué, yo crecí así y ya ahorita no me va a hacer falta, o pasa a ser todo lo contrario. En este caso, sea mujer o sea el hombre, entonces pasa a decir, eh, mi esposa tiene que suplir como ese rol de mamá, que tengo que llenar ese vacío, o si es la mujer, entonces dice, yo tengo que pasar a llenar ese vacío, cosa de que yo misma me sienta ya autosuficiente. Uh -huh. ¿Sí? Yo tengo que llenarme y ser mamá de verdad, ya que yo nunca la tuve. Y también son personas que siento yo que les cuesta pedir ayuda, les cuesta recibir ayuda y también precisamente por ser que pueden ser autosuficientes, eh, les cuesta abrir sus emociones, sus sentimientos, hablar de las cosas que les pasa, porque precisamente eh, tienen esa sensación de que ellos pueden solo. O sea, si pude desde pequeñito solo, ahora de grande mucho más. Claro, eso es así. O sea, y si una persona le quiere aconsejar, esa persona le va a responder exactamente lo mismo. Es que mi mamá siempre estuvo ahí, pero nunca hizo aquello. Sí, o mi mamá nunca me enseñó, mi mamá nunca me dijo, mi mamá nunca esto, nunca lo otro. Y, y qué bonito sería, mami, que, o sea, hasta hoy en día, nosotras seguimos en la construcción del ser mamá, de uno seguirse corrigiendo. Pero qué bonito también sería que las personas, las mamitas que nos estuvieran viendo en este momento, eh, lo que decimos, nos escuchen con el espíritu, porque en verdad uno a veces dice, no, yo no, eso, yo no. De una vez uno se descarta como si de verdad no uno se creyera perfecto. Y uno dice, no, esto no es para mí, de una, o sea, y se cierra a toda banda de que no, porque, lo voy a decir aquí abiertamente, porque soy cristiana, Sí. porque no, jamás. Yo tenía claro que quería a mi hijo y yo amo a mi hijo y yo nunca conscientemente le hice ese daño que yo me acuerdo. Pero vaya y mire realmente, hable con su hijo y mire realmente las consecuencias y las heridas que puede estar teniendo porque o estuvimos ausentes o ellos esperaron en algún momento algo de nosotras como mamá y nosotras ni por las curvas de que debíamos actuar de cierta manera en algún momento en específico. Muchas ocasiones pasábamos por encima de ese ser. eh, Muchas veces no estuvimos de acuerdo y si le gustó bien y si no, pues también se tiene que acomodar, se tiene que conformar a lo que yo digo, a lo que es así y así se queda. Entonces, esta persona crece con eso, sintiéndose impotente. Entonces ahí dice, no, es que yo no tengo por qué corregirme hoy en día si así soy.
Así he sido. También, mami, esta identidad personal en las mujeres tiende a verse reflejada en que su identidad femenina puede sentirse fragmentada. Quiere decir que no tiene un modelo de referencia sobre cómo cuidarse o amarse. A veces replica patrones de dolor materno o de abandono también. Claro, y es que ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, Ma, y era de la importancia de cada rol, de la mamá y el papá. Entonces, pues la mamá evidentemente es la que le va a enseñar a su hija cómo se viste de una manera femenina, cómo comportarse de una manera de pronto femenina, ¿cierto? Y más que enseñarle, los niños, acordémonos que son muy visuales, se dejan llevar mucho por lo que ven, por lo que hacen sus papás, entonces ellos van adquiriendo esas conductas sin necesidad de que se les diga nada. Entonces, pues, vámonos a una niña que está sin su mamita, y no tiene esa persona que le dé su dirección y le diga, mi amor, no, con la carita sucia, no, vente limpio, o váyase y báñese, límpiese, y el vestido así, no, mire, se ve más bonita así, o asá. Y entonces es una niña que crece, por supuesto, que sin identidad. Digamos que no en todos los casos, puede ser que esté el papá, que pues trate de suplirlo y de una u otra manera, pues mi amor, haga esto y el otro, que uno trata de verlo, pero no es la misma manera. Y sobre todo es muy pesado un hombre cuando cría a una niña, el papel de esos papás es muy titánico, porque para empezar, para bañarla, para vestirla, para preciso darle en el gusto de la niña. Sí, mi amor. Respecto a eso también traigo a la memoria un ejemplo donde con la fundación una vez llegó una niña, mi amor, muy maquillada. O sea, tendría por ahí 7 añitos esa niña y la niña literalmente tenía su carita de una señora de 40 años. Era usted verla en un cuerpito de 7. No, Ay, eso, para mí eso me marcó y fue muy, o sea, era muy visible. La niña con un colorete tan fuerte, unas sombras tan fuertes, era comportamientos de una señora y hablaba como una señora. Es que yo vengo con mis hermanitos aquí detrás y todo ese cuento y yo decía, bueno, y entonces la mamá, ahí noté que entonces yo llegué y le dije, venga, mi amor, y bueno, y te maquillas así, toda linda. Entonces yo dijo, sí, porque mi mami se maquilla así. mm, Entonces, de una vez uno nota la ausencia de la mamá. ¿Por qué? Porque yo de una vez dije, si la mamá hubiera estado, la mamá, obvio, no la deja ni que le coja el maquillaje, en primer lugar, para maquillarse ella de esa manera y segundo, cómo va ella a salir a la calle de esa manera. claro. Tomó el rol de mamá de una vez para los hermanitos que venían atrás. Claro, está en el rol de mamá, lo que decíamos, se trata sobre de instruir también, de enseñarle a la niña qué debe hacer, qué no debe hacer, porque evidentemente una mamá que sabe muy bien cuál es su rol, su papel, le dice a su niña, no, mi amor, así no es, no tienes que hacer esto, no es la época para que te maquilles de esta manera. También me haces acordar a un documental que vi donde una niña eh, empezó a ejercer la prostitución a muy temprana edad, siendo una niña, y fue porque precisamente la mamá lo hacía. Entonces, la niña lo empezó a normalizar, evidentemente desde que era muy pequeña, viendo a su mamá hacerlo, pero entonces la mamá, pues, no estuvo presente en el momento en el que tenía que decirle a su hija, no se debe decir así, este mundo no es para usted, o al menos siendo una niña, no es momento para que tome esta decisión, pero la mamá no tuvo la, la ética, el valor para decirle a su hija, no lo debes hacer. Entonces, por eso es lo importante y es que el rol del papá no es siempre quedar como el bueno del padeo. Muchas veces como mamá
En este caso nos toca ser la mala del paseo, la que le dice no, por ahí no, esto no se debe hacer, todavía hay que esperar, aunque uno de niño evidentemente no entiende muchas veces por qué el papá, en este caso la mamá, se lo está diciendo, porque uno no, pues, no sabe las consecuencias que puede uno acarrear a futuro. En otro aspecto que podemos ver reflejado el abandono, en este caso materno, en los hombres, mami, es en las relaciones y los vínculos. Y cómo sufrimos las mujeres cuando vamos con un hombre que ha sido abandonado eh, o ha tenido algún síntoma huérfano por parte de la mamá, porque precisamente ese hombre encuentra mucha dificultad para encontrar una mujer y confiar en ella, lamentablemente, porque de una u otra manera o las idealiza, porque cuando empieza a desarrollar, digamos, su personalidad, empieza a caer en cuenta que su mamá no estuvo presente como él hubiera querido o necesitado, entonces empieza a idealizar cómo sería una mujer perfecta y es ahí donde hay un lío ni el más grande. A veces damos con hombres o hay hombres que necesitan que esa mujer les supla lo que la mamá no suplió, entonces la esposa tiene que tomarse el rol también de esa mamá y decirle qué hacer, cómo hacerlo. Tienes que lavar las medias, los pantaloncillos, la ropa interior, tienes que colocar la ropa así, tienes que colgarla así, tiene que enseñarle todo. ¿Por qué? Porque la mamá nunca le enseñó y él llegaba y dejaba todo tirado, su alcoba era patas para arriba y todo ese cuento y pues él nunca le tomó importancia. O que ya no te me vayas a ir para dónde vas, ahí vienen muchas cosas, entran a jugar. Porque cuando la mamá estuvo, entonces no le enseñó. Pero cuando se va, cuando no está ausente, no se vaya a ir para donde se va, celos, ahí entra muchos temas. Eh, a qué horas vuelve, dónde va a estar, y así sucesivamente ya se vuelve muy posesivo. Entonces, y cuando también pasa en la mujer, entonces en la mujer pasa a ser que ya ella es la que busca como ser sobreprotectora, que no temas, yo no te voy a dejar, no temas que tú no vas a estar solo, no, tú no tienes por qué dudar de mí, tú no tienes, son problemas muy profundos, mi amor. Sí, aparte que este tipo de comportamientos llevan a dos polos. O número uno, el hombre es demasiado dependiente de la mujer, de su novia, de su pareja, o lo contrario, es muy distante con ella. Le cuesta darle amor, demostrarle amor, es un hombre distante, es un hombre que le cuesta abrirse con ella en cuanto a demostrarle sus emociones, sus sentimientos, cómo se siente, si está frustrado, si no, y es, ay Dios mío, es que es muy complejo y yo digo que ahí es donde pues varias mujeres en sí en parte han fallado. Claro. Yo hablo por experiencia personal. Yo he dado con muchos hombres que, siendo mi pareja, ahorita cayendo en cuenta y analizándolo, pues sí, o sea, de una u otra manera han sido huérfanos de mamá, porque en ciertos momentos de la vida la mamá no se supo comportar como era, por diferente X o Y motivo, ese niño tuvo que ser abandonado, dejado a cargo de, al cuidado de, y no estuvo como tal la mamá, y hay mamás que creen que no, es que como mi mamá fue excelente mamita conmigo, lo va a hacer con mi hijo también, entonces dejémoslo al cuidado de ella, y no es así, o sea, el cuidado de la mamá es único, es que es un lazo único y especial que existe entre dos seres. No lo suple nadie más. Nadie, por Nadie. mejor abuelito que sea o tía o... Por eso es que hay un dicho, mi amor, que después del amor de Dios es el amor de más.
Sí, por eso es que también da tan duro, ¿no? En el área espiritual, cuando la Claro. persona no crece precisamente con ese amor. Ajá. Por eso es que es tan directo al espíritu, al corazón, que marca a una persona, mire de qué manera. Marca muchísimo, mi amor. Porque si usted no tiene ese amor, no fue lleno ese vacío, entonces las personas llegan a ser dependientes. Dependientes. Mire, nos hace falta, nos es tan necesario como cuando el ser humano crece sin que el Espíritu de Dios haya llenado su corazón. Siempre hay un vacío que el ser humano busca llenar con otra cosa. Siempre, 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 hasta que le llega a donde que es el Espíritu de Dios, que es el único que puede llenar ese vacío. Su mamá, su abuelita, no puede. Ejemplo, usted fuera mi sobrina y yo la crié porque es mi sobrina. Pero usted dice, ¿me crió quién? Mi tía. No me crió Que fue mi como una mamá, mamá, pero no era su mamá. Sí, claro. Ahí siempre se va a marcar la vida de una persona. Pero mami, mire que en la vida de las mujeres se marca de diferente manera. Vea. En la mujer no es igual que con los, o sea, que con los hombres, o se ve reflejado así como con los hombres. La mujer tiende a refugiarse en otras mujeres, Sí, es mi en amor. otras amigas. Imagínate el problema tan tremendo. Y uno como mamá no lo ve así. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice, bueno, usted que es mujer me puede suplir lo que mi mamá no me puede suplir. ¿Sí? Entonces el corazón busca otro corazón que le pueda dar lo que el primer corazón no le dio. Claro. ¿Sí ve? Entonces busca algo semejante o parecido que cree que es igual, pero nunca va a ser igual, mi amor. Sí. Jamás va a ser igual porque ese corazón solamente y ese vacío puede suplir el corazón de mamita. Yo no sé, mami, si usted recuerda que en algún momento, cuando éramos niños con mis hermanos, usted tuvo el cuidado a una prima de nosotros. Y ella, recuerdo que la mamá en ese entonces no estaba como muy al tanto de ella y estaba como, no sé si recién en separación con mi tío, qué sé yo. Pero recuerdo que aún todo, yo lo que recuerdo de pequeña es que no se hablaba muy bien de la mamá de ella. Y aún así, yo recuerdo que mi prima, aunque se le daba lo que tú dices, lo mismo, de todo, era todo por igual, ella al primer momento y la primera oportunidad que tuvo de volver con su mamá, ella volvió. Siendo yo tan niña que recordaba yo que en la familia pues se hablaba en ese entonces, pues bueno, que en todas las familias cuando se separa el uno del otro, el uno habla bien, el otro mal, entonces pues, pero digamos que uno de niño tiene como, se queda como con ese tema, ¿no? De si ella no está con la mamá es por algo, está más segura acá con nosotros. Y recuerdo que por más y el cariño y todo que se le dio, pero ella en el primer momento que se le dio la oportunidad de irse con la mamá, ya se volvió a ir. Porque es que es el corazón y la necesidad de estar con su mamá, de estar con su mamá. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese momento es buscar a la mamá, uno como cuidador, por ejemplo, o suplente de esa persona, de esa personita. Uno tiene que buscarla y decirle, mira, por más que yo esté pendiente de tu hijo o de tu hija, no va a ser igual. Eh, eh, el amor que le tiene que dar es único, solo tú te lo vas a poder dar. Como, mi amor, esto me hace cortar como en una relación de esas que le dan a las mujeres cuando tienen el bebé y les da ese posparto. Es igual porque ellas tienden como a rechazar, es el bebé. Y uno de los puntos muy principales y muy fundamentales es hacerles sentir eso. Recordarles que no, que ellos quítenme ese bebé, no lo quiero ver, no esto y lo otro. Hay que decirle, pero ¿a dónde lo voy a llevar? Si es que yo, así sea la mamá suya,
y usted siendo mamá de ese otro bebé, yo no le voy a poder dar el amor a esta criatura que le da a usted, es como la lechecita. Yo no le voy a dar la leche que tú le estás dando. Yo soy su abuela, le podría dar un tetero, le podría dar todo, con todo el amor del mundo, pero es que la que le da la lechecita eres tú eres tu mamá y el amor de mamá no se reemplaza absolutamente con nada. Ya para ir cerrando, mami, este tema, evidentemente, la espiritualidad es fundamental en una persona. Así es. Y cuando vemos que también hay consecuencias en el área espiritual, es también donde hay que ponerle la lupa. Precisamente en los hombres, en el área espiritual, se ve reflejado en que puede sentir resentimiento hacia Dios por haber permitido la pérdida. Sin embargo, cuando sana, encuentra en Dios un amor paterno y materno que lo sostiene. Pero mientras no haya tenido él esa sanación, a Dios lo va a ver como un enemigo. Como un enemigo, porque lo ve como malo. Dice, si tú siendo Dios, ¿por qué permitiste que mi mamá me hiciera esto, que mi mamá me hiciera aquello, o que se fuera, o que me abandonara, o que no me diera? En fin, le ve todos los errores que él cree que la mamá tuvo, pero los ve en Dios, porque como Dios suple todo, Él es amor, Él le suple todo el amor del ser humano, Él lo suple, llámese fraternal, llámese familiar, conyugal, lo que sea, personal, porque tiene que haber hasta un amor personal ahí único. Entonces, todo eso, entonces por ese motivo también culpamos a Dios ahí. Claro, y nos cuesta ver al Dios que vino y nos presentó el Señor Jesucristo, que es el Dios Padre. Entonces, si como yo vengo con una relación dañada con mi papá, pues por eso mismo no logro entablar una relación con Dios Padre. Me cuesta verlo como ese Padre amoroso, tierno, que me cuida, que me ama, que tiene ciertas leyes, pero con el propósito de cuidarme. Entonces lo veo precisamente como ese Dios malo, hostil, que me quitó precisamente lo que más quería, porque pues acordémonos de que está tanto la orfandad porque sucedió alguna calamidad o porque estuvo presente pero ausente a la misma vez. Entonces se tiende a culpar mucho a Dios. Por supuesto, mi amor, porque resulta de que como Dios no solamente como lo catalogamos como Padre, Él suple porque Él es amor, Él es el amor, ¿sí? Entonces, el amor es el que cubre todas las faltas y el amor lo llena todo, sea en la falta del amor de mamá, en este caso, en el hombre o en la mujer, Dios es el único que puede llenar ese vacío de la mamita. Sí. También, Él es el único que lo comprende como mamá. Él es el único que le diría en un caso, ejemplo, hijo, sabes que te amo, hijo, sabes que cuentas conmigo, hijo, no temas, que son cosas tan simples que como que una mamá a veces tiene que decirle a los hijos. Claro, y que cuando no se hace de la manera correcta, pues las consecuencias donde vemos son muy duras. De hecho, cuando nombras que Dios es amor, me hace recordar a que ese es el problema más grande de la humanidad que tenemos. Es la matrix de todo. Porque yo creo que debido también a decepciones amorosas, y no me refiero solo al área sentimental de pareja, sino que cuando logramos nosotros como seres humanos eh, ver esa ausencia de amor de alguna u otra manera reflejada en nuestras vidas, como Dios es amor, entonces lo relacionamos directamente con Él. Por eso decimos, existe Dios. Tomo la decisión de no creer en Dios. Y es como una de las razones que encuentro porque hay personas que deciden no creer definitivamente en Dios. Claro que sí, mi amor. Ahí ese tema, por eso lo venimos tratando y siempre lo tratamos en los podcasts, porque es que el tema espiritual es muy hermoso en este aspecto, el amor. El amor hace falta. Mira, mi amor, es tan importante el amor que Dios lo llena en el ser humano, que es como yo hablaba ahora, que es el único que puede suplirlo.
en el corazón del hombre. Buscamos el amor en todos lados, buscamos quién pueda llenar ese vacío. Cuando, y en este caso, hizo falta la mamá. Entonces, mira ya todos los temas que hemos visto, todos los casos, cómo podríamos suplirlo de una otra manera. Que la tía lo supla, que la abuela lo supla, el mismo papá pasa a hacer el rol de mamá, y bueno, ninguno lo suple. Ninguno Claro. suple igual el amor de Dios, nadie lo suple, ni una pareja, ni el trago, ni el papá, ni la mamá. Sí, y acabas de decir algo muy importante, el amor de Dios nada lo suple, pero Dios sí es el único que puede suplir el amor de todos los que nos fallan. De Así hecho, es. hay un versículo bíblico Sí, que nos dice que aunque padre y madre te abandonaren te dejaren. o te dejaren con todo esto, Jehová te recogerá. Ajá. Y nos abandonan es en diferentes áreas, ya que el papá hubiera querido o no hubiera querido, se sintió abandonado ese ser y si Dios te está diciendo que Él te recoge, es porque Él tiene la capacidad de darte el amor que necesitas. Yo no voy a decirle a una persona, ven a mi casa, te recojo, te doy, si no tengo, si sé que no tengo la capacidad para hacerlo. Así es. Así vas. Eso es muy fácil. Y hay otros versículos que lo complementan. Hay muchísimos, mi amor, en la Biblia. Ustedes, mire, uno de los temas tan lindos o de los libros que casi nadie le gusta leer, precisamente porque habla solo de amor, y es el amor entre Dios y la iglesia, por llamarlo así, y el ser humano que formamos la iglesia, los que han aceptado como tal a Dios como su único y suficiente Salvador. Entonces, Él lo suple todo porque es que usted le da permiso de entrar en todas las áreas de su vida a corregirlas, a sanarlas, a suplirlas, a llenarlas, a quitar, a poner. Entonces, eso como que no nos gusta a veces. Preferimos decir, Dios es malo, Dios no me ayudó, ahora para qué, ahora son como los mismos reclamos que tú le harías a tu mamá. Total. Llega la mamá después a darle y decirle, hijo, mira, tú no estuviste, tú no me cambiaste un pañal, tú no estuviste en mi primer día de colegio, tú no estuviste cuando me vino el primer periodo, tú no estuviste cuando conseguí la primer novia, tú no estuviste en mi boda, tú no vienen los reclamos. Entonces así igualito pasa con el Señor. ¿Pero por qué? Porque ahí sí con Dios es porque nosotros mismos decidimos no dar la oportunidad a Dios, no abrirle el corazón y decirle, venga por favor, que te necesito, yo necesito en mi vida, suple, llena todo lo que a mí me hace falta y no importa en qué área. ¿Sí ve? Entonces, esa es la diferencia entre Dios y el ser humano. Sí. Y saber también que en la mujer, la relación, cuando viene huérfana de madre, la relación con Dios se interrumpe de una manera diferente también. Uno diría que todo es como igual, pero en las mujeres es diferente. Y es que precisamente nosotras las mujeres cuando sufrimos de un abandono materno, en Dios queremos es buscar como esa ternura y ese abrigo que no se tuvo. Buscamos en Dios entregarnos, es donde vemos a muchas mujeres que se entregan más fácil a Dios de una manera casi que completa, por no decir lo que completa, profunda y llena como de mucha pasión. Claro que sí, mi amor, es totalmente diferente y más apasionada, como tú dices, porque nosotras las mujeres, como hemos sido tan carentes de ese amor y de repente, más si ya conseguiste una pareja o lo que sea, seguimos siendo carentes de un amor, ya no solo de mamá, sino también tal vez del de pareja. Uy, porque imagínese venir, uy, ese problema. Imagínese usted venir de abandono materno y que su pareja también. Ay, no, Entonces, por eso sí me pareja. sí, por eso es que Dios es indispensablemente en la vida del ser humano. ¿Sí? Porque sea el amor
que sea que le haga falta, Dios lo suple, Dios lo llena. Por eso cuando yo logro conocer quién es Dios para mí, Él lo llena todo, por completo. Entonces yo, como mujer, me entrego, mire, sin reservas, sin nadie, si yo quiero más de ese amor. Yo cada día amo más ese amor y cada día trato de no fallarle a ese amor, de ser lo más fiel, de ser lo más agradable, lo mejor posible presentada para Dios. Entonces, ese tema es muy apasionado en nosotras las mujeres. Sí. Pasa a ser un amor que de pronto el hombre no alcanza a entender, como dice la misma No, palabra. total, y ya para dar como un, un análisis ya para cerrar y hacer una síntesis de todo esto que tratamos hoy. Primero que todo, qué tema tan denso, tan delicado, que cuando hoy me dice, no, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, es muy duro y es donde, verdad, uno dice, con razón, tengo tantos inconvenientes, tanta frustración en tal área, con mi pareja, con mi hermano, con mi amigo, con mi no sé qué, y es precisamente por este tipo de cosas. A mí me encanta, mami, cada podcast que tú y yo estamos haciendo porque es como volver a recordarnos a nosotros mismas lo que hay que seguir trabajando, en lo que hay que seguir haciendo. De repente, es como la Biblia, el que lee la Biblia, que es una espada de doble filo, porque eh, estamos tratando como el tema no solo para las personas que nos están viendo, sino que siento que a la misma vez uno que como que vuelve y dice, uy, Dios mío, ¿será que aquí yo también o aquí también conmigo? Entonces, son bien interesantes estos temas. Y ya para culminar, pues yo siento que como reflexión, independientemente de lo que hayamos vivido, mami, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, que son las épocas que más nos marcan a nosotros como seres humanos, eso no nos define como personas y no nos tiene que marcar y decir, no, ya, ¿sí ve? Yo soy así y así me quedaré y al contrario, coja eso como excusa de que muy de malas así me criaron, entonces soy el pobrecito o la pobrecita y tengo el derecho o la autoridad para hacer daño y no recibir ayuda. Ese tema del amor debe de ser en nosotros el tema que más interese en el ser humano. Nunca lo podemos dejar y es que nunca se puede dejar porque el ser humano no puede vivir sin amor. No, es que el amor lo es todo. El amor, ahí dice, la palabra de Dios lo dice, que el amor cubre multitud de pecados, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre. Todo eso lo dice. Entonces, si el amor lo es todo, es porque Dios es el amor. Y es el amor que hace falta en la vida de quién? Del ser humano, hombre, mujer, niño o niña. Y es que precisamente para culminar este tema, mami, qué bonito es que las personas que nos están viendo, pues sobre todo las mamitas, porque el tema hoy es también dedicado a esas mamás que de repente no supieron, no, no sabían cómo hacer bien su papel y han fallado en ciertas cosas, como también ha sido un espacio para de introspección para nosotras mismas, caer en cuenta de errores en los que posiblemente pudimos haber caído. Siempre la invitación es a que escuche con el espíritu, porque si usted precisamente en todo lo que hemos hablado ha caído en cuenta de que tuvo alguna falencia en alguno de estos puntos, pues qué bonito es que usted reflexione, caiga en cuenta de su error, pídale perdón a Dios y guía, y también si tiene ese hijo, esa hija, hágalo, pídale perdón, hable con él, y si usted recuerda especialmente en esos puntos en los que falló, háblelo, porque ese niño, esa niña, ese hombre, esa mujer que ya es hoy en día necesita ser sanada. Necesita que usted como mamá reconozca su error y le ayude a sanar esas heridas que de una u otra manera se causaron en ese humano.
¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer sanan esa orfandad materna, se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios. Un hombre puede tener la capacidad de ser una persona más comprensible, más sensible ante diferentes situaciones de la vida. Y una mamá y una mujer puede tener la capacidad de precisamente ser de pronto esas ayudas, esas mamás que vienen a suplir también esa necesidad en otras personas. Así que si usted también se está preguntando por qué pasé por esta situación, Dios, ¿por qué me permite pasar? Pues más del por qué es para el para qué. Porque cuando eres capaz de pasar por esa circunstancia y sanas tu corazón, te conviertes en una herramienta poderosa en las manos de Él. No siempre, mi amor, hay que culpar a Dios como estábamos diciendo anteriormente, sino que hay que verlo del lado positivo. Gracias a Dios que usted pasó por esa situación y que gracias a Dios hoy usted puede ver esa situación desde es otro punto de vista porque Dios no a todo el mundo le permitió pasar por lo mismo o por algo igual. Entonces, gracias a Dios usted puede enseñar. Gracias a Dios, como tú estás diciendo, yo no podría enseñar, por ejemplo, esas cosas porque de pronto yo digo, yo tuve a mi mamá, yo tuve a, a mis hermanas, yo tuve esto, pero siempre hubo ese pero, me hizo falta, pero, no igual que otra persona cuando su mamá se fue y nunca la conoció, nunca estuvo, o de repente falleció, en tantas cosas, entonces cada situación es diferente. Por eso no podemos ver que todas las situaciones son iguales, pero si hay un solo Dios que sí en cada situación sana y sabe qué es, qué parte de nosotras como mamás podemos ser sanas como mujeres, debemos de ser sanas para que desde cada punto de vista, ejemplo, si a mí mi mamá me abandonó, pero la tuya, por ejemplo, se murió. Entonces, son dos puntos de vista diferentes, donde una sola mujer no va a ser capaz de suplir las dos necesidades, pero Dios sí. Totalmente, Dios es el único que puede recuperar, puede dar ese amor que nunca nos dieron, que no sabíamos ni que existía. Él es el único que puede realmente sanar esos corazones. También es una perfecta oportunidad para que usted en el transcurso de este podcast se haya hecho la pregunta o haya caído en cuenta de cuáles, en qué áreas de su vida usted sintió que tuvo esa orfandad por parte de su mamá, para que precisamente usted se conozca a usted misma, a usted mismo, y diga, claro, con razón mis comportamientos son de esta manera, con razón me estaba pasando este tipo de cosas. Y es de hecho son como herramientas que te estamos brindando para que tú sepas afrontar realmente la vida. Porque volvemos al caso de qué nos vale en este mundo tener de todo, ser ricos monetariamente, pero que tú llegues y te sientas en tu casa y voltees a mirar a tu alrededor y digas, "Pero, ¿de qué me vale tener, no tener, si mi relación con mi hijo, con mi papá, con mi mamá está vuelta a una nada? No puedo disfrutar con ellos, no, ni los puedo ver, somos enemigos, porque llegan familias a ese punto que ni se pueden ver porque se odian. Es llegar a usted a entender desde el amor qué fue lo que sucedió y por qué hubo ese daño en usted. Vea, mi amor, que tú tocaste el tema natural. Ahora yo toco el espiritual. Dice la palabra del Señor que puedo tener todos los dones. Puedo tener la fe, puedo tener la esperanza, puedo morir, puedo dar mi vida por otro. Eh, puedo hacer lo que sea acá en esta tierra, pero si no tengo amor, nada soy.
Imagínate. Vengo a ser como címbalo que retiñe. ¿Y sabe qué es un címbalo que retiñe? Es algo hueco por dentro. Por fuera puede estar lo más lindo que usted quiera, adornarlo lo más bonito que usted pueda, pero a la medida que usted lo toca, suena hueco, suena vacío. Así nos compara el Señor cuando no tenemos el amor. Así es, entonces, en resumidas cuentas, el amor lo es todo y desde el amor es donde podemos sanar este tipo de cosas. En nuestro próximo podcast vamos a estar hablando de la orfandad paterna. Así que no se puede perder ese próximo episodio. Mami, gracias por haberme acompañado en una conversación más de locura. Y qué locura que está pasando en este podcast. Eso es verdad, porque resulta, mi amor, que el amor acá nosotros lo resumimos en cortas palabras, pero es que esos son temas tan largos, mi amor, que nos llevarían horas y horas. Entonces, gracias a ti por invitarme. Claro que sí, entonces ya saben, nos vemos el próximo jueves en un podcast más. Gracias. Dios les bendiga. Adiós. De Locura Podcast Conversaciones de madre e hija.